Primero con ustedes tenemos el examen el día miércoles, mañana, a la primera hora, de 6 a 8. Ahí está nuestro examen con ustedes. El día miércoles de 6 a 8. Listo. Nos había quedado pendiente ingresar a la unidad 2, fuentes de energía no renovables, ¿no? Un detalle breve de la fuente de energía, es juntamente lo que tenemos aquí, ¿no? La fuente de energía no renovable son aquellas que están de manera limitada en nuestro planeta, ¿no? Es como la clave. Están de manera limitada. Y atentis con este criterio, ¿ah? Muy atento con este criterio. ¿No? Y la velocidad de consumo es mayor que la de su regeneración. Para entender esto, ¿no? ¿Cómo es que la velocidad de consumo puede ser mayor que la de la regeneración? ¿Y cuáles son las principales fuentes de energía? Bueno, las fuentes de energía no renovables son los combustibles fósiles, ¿no? Los combustibles fósiles. Todos saben que los combustibles fósiles provienen de la materia orgánica descompuesta hace varios miles de millones de años. Ahí vienen los combustibles fósiles, ¿no? Combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas natural. Son los combustibles que, gracias a esa materia orgánica que se descompuso, nosotros podemos gozar de un elemento que fácilmente entra en combustión. Por eso es que es tan interesante, ¿no? Esto de las fuentes de energía, porque lo que ellos terminan produciendo es combustión, ¿no? Combustión, fuego. Si nosotros pensamos en estas fuentes de energía, tanto el carbón como el petróleo y como el gas natural poseen una cantidad limitada en nuestro planeta, es decir, el carbón, si alguien en algún momento tuviera la capacidad y pudiera sumar todos los kilogramos del carbón que hay en el planeta, va a llegar a una medida, ¿no? Va a decir, en el planeta hay tanto carbón. Igual, ¿no? Si esta persona pudiera contar los barriles de petróleo en el mundo, él va a decir, existen tantos barriles de petróleo en el mundo. Y con el gas natural, igual, ¿no? Entonces, estas son fuentes limitadas. No, no así, por ejemplo, ¿no? No así, por ejemplo, otras fuentes de energía. Quizás son limitadas también, por ejemplo, la alternativa a todo esto de la energía siempre ha sido, ¿no? La energía del sol. Bueno, esto también es limitado. En algún momento se va a acabar, ¿no? En algún momento el sol va a morir, porque es una estrella. Llegará su momento de morir, sino que como ese proceso todavía demora mucho, hay muchos años por delante, hay muchos miles de millones de años por delante, lo podemos ver como algo ilimitado, ¿no? Como algo ilimitado, como una fuente de energía ilimitada. ¿Por qué? Porque, bueno, nosotros moriremos, nuestras generaciones morirán y el sol seguirá brillando donde está ahora, ¿no? Por varios miles de millones de años aún. Tiene un punto, claro que tiene un punto en el que va a desaparecer. Ahora, atenti, ¿no? El sol también es una fuente de recurso limitada. Pero aquí viene el otro tema, la velocidad de consumo, ¿no? La velocidad de consumo. Las fuentes de energía no renovables tienen una particularidad, que la velocidad de consumo es mayor que la de su regeneración. Es decir, pongamos el petróleo como ejemplo, ¿no? El petróleo como ejemplo, nosotros consumimos petróleo en grandes cantidades. Alrededor del mundo todo ocupamos petróleo para la actividad principal, que se ocupa el derivado del petróleo, la gasolina, y el diésel para movilizarnos, ¿no? Para movilizarnos.
Entonces, sabemos muchas personas que consumimos muchísimo petróleo todos los días y pues las fuentes de petróleo poco a poco van disminuyendo, ¿no? Poco a poco van bajando, van bajando esa cantidad que existe alrededor del mundo. Las técnicas de perforación, las técnicas de búsqueda han mejorado, se puede extraer petróleo de distancias aún más grandes que las que se solía extraer, ¿no? Pero de a poco vamos consumiendo. Nosotros teníamos, para el Ecuador tenemos planificado, o sea, según los números, hasta el 2050 posiblemente existe una producción fuerte de crudo, ¿no? En Ecuador. De ahí en adelante, pues es un poco incierto porque para que siga existiendo producción se tiene que seguir descubriendo yacimientos, se tiene que seguir explotando. Recién pues entró en operación el bloque Yasuní, la reserva biológica Yasuní, pues empezó a ser explotada para poder seguir, ¿no? Continuar con la producción de este combustible que es tan necesario, ¿no? Quizás no esencial, pero es necesario para la vida del ser humano. Entonces, cómo consumimos es mucho mayor a cómo se regenera. ¿Por qué? Porque, bueno, el petróleo viene de la naturaleza, ¿no? Viene, como les decía yo, de la materia orgánica que en su momento hubo en aquellas épocas de la prehistoria, en donde teníamos dinosaurios, grandes reptiles, teníamos plantas que habitaban el planeta y llegaron a su momento de que pues, su vida terminó. Al momento de morir, esta materia orgánica regresa a la Tierra, se encapsula en la Tierra y se convierte en petróleo, ¿no? Se convierte en este elemento natural. El petróleo es un elemento natural, solo que no común en la superficie terrestre porque está muy por debajo de las capas regulares, ¿no? Las capas que nosotros podemos de manera regular. Dije una consulta, tal vez. Sí, dígame, ¿alguien tenía por ahí alguna pregunta? Dígame, claro. Sí, yo quería hacerle una consulta, Claro, a ver si es que usted tal vez me saca de una duda. Verá, como estamos hablando sobre los recursos no renovables y está hablando sobre los hidrocarburos, yo quería hacerle un hincapié sobre el gas metano que está siendo lanzado, ¿no? Al aire, ¿no? En los mecheros. ¿Por qué ese gas el gobierno no lo aprovecha, no le da una vida útil para poder, así como tiene el país vecino, por decir Colombia, ¿no? Tiene su gasoducto y maneja ese plan, ¿no? Con ese gasoducto. Entonces pienso, ¿no? Que se aprovecharía ese gas que salen de los mecheros para, no sé, si será de refinarlo o qué sé yo, para poderlo transmitir a los hogares, ¿no? A través de un medidor, como la luz, como el agua. No sé claro. qué se... Es muy buena la apreciación del compañero que acabo de hablar, de su compañero. El gas de los mecheros es un elemento altamente combustible que puede ser utilizado. Y ojo, ¿no? No solamente en la generación de gas para cocina, sino también en el uso de generación o cogeneración eléctrica. Ya ahora que pasemos un poquito más abajo, les voy a ir explicando sobre el gas. Y justamente vamos a ir despejando algunas de esas inquietudes que han aparecido en este momento. Inge, yo una vez pregunté Claro. y me dijeron que ese gas que sale de los mecheros es muy contaminado, o sea, no vale para, digamos, el uso de las personas. Por eso mejor lo queman. Claro, sí, eso es lo que les quiero explicar más adelante. Hay alternativas de quema de gas, no necesariamente tiene que ser
eliminado como lo están haciendo ahorita, porque es una mala forma. Imagínense si ese gas tiene tantas cosas nocivas, al quemarlas, los residuos que queden, nadie garantiza que se esté eliminando todo al 100%. Es más, quizás... Es que ese gas Inge, es un gas metano. Es que no es solamente gas metano, es una mezcla. Es muy diferente al gas que utilizamos nosotros. Es una mezcla, así es, quizás para cocina ese gas no tenga un valor representativo, pero como les digo, hay otras alternativas que sí se pueden utilizar y para las que ese gas sí sirve. Entonces, ya llegamos a la parte del gas. Creo que están ansiosos de hablar del gas. Está bien. Toda esta materia orgánica se encapsuló en la tierra y se convirtió en petróleo, ¿no? Acá entraron o hicieron su papel la presión, entra el calor, las bacterias y ¿qué es esto? No sé qué es esto, no sé qué he puesto aquí. Bueno, pongámosle acá el tiempo, ¿no? Mucho tiempo también que estuvo metido todo esto acá. Y resulta que cuando todo esto se descompuso por la acción de las bacterias, por la presión, el calor, el tiempo que estuvieron aquí guardados, todo esto se convirtió en petróleo, ¿no? Es líquido que creo todos alguna vez hemos visto. Este proceso tardó varios, no cientos, sino miles de millones de años. Es un proceso largo, es un proceso que no es de hace 100, 200, 1000 años, es un proceso que viene de muchísimo, muchísimo más atrás. Por esto es que la regeneración de este insumo es tan lenta. La regeneración de este insumo es súper lenta. Entonces, la materia orgánica existente en los cementerios de nuestros pueblos, en estos espacios donde nosotros ponemos a las personas que fallecen, en algún momento se convertirá también en una fuente de energía a manera de crudo, a manera de petróleo. Así que, tal cual, pues, esta materia orgánica de la prehistoria se convirtió en lo que ahora es. La materia orgánica existente en los cementerios también tendrá su proceso de conversión. En varios miles de millones de años, ¿no? Hablando, ya saliendo un poco del tema de entender de manera general qué es esto de las fuentes de energía no renovables, entramos a tratar el primer elemento, el carbón, ¿no? Vamos a empezar el carbón, luego vamos por el petróleo y finalmente cerramos en esta hora cerramos con el gas. El carbón que nosotros conocemos es un carbón de origen vegetal. Bueno, es un carbón de origen vegetal. Muchos de ustedes quizás han tenido la posibilidad de ver cómo se hace el carbón. El carbón de origen vegetal es un material sólido, frágil, poroso y que se produce por calentamiento en la madera, ¿no? Esto es muy combustible. Ustedes lo ocupan para sus asados, lo ocupan principalmente para eso, ¿no? Para los asados en el campo culinario se lo ocupa muchísimo. El carbón vegetal no es en realidad el representante de los combustibles fósiles. Cuando hablamos de combustibles fósiles y hablamos de carbón, vamos a ver de qué tipo de carbón es que se habla. Bueno, para que este carbón sea producido, se necesita que la madera de la que está hecho se caliente, pero sin que se produzca fuego, ¿no? Entonces, ustedes conocen el triángulo del fuego. El triángulo del fuego tiene 3 puntas. Necesita aire, necesita el calor, la chispa, necesita un combustible, ¿no? Para que haya fuego, se necesita tener estos 3 elementos y esto arde, ¿no? El carbón se lo produce o se lo crea en ausencia de aire, lo que nos queda un triángulo sin una arista, lo cual pues ya no va a producir fuego, ¿no? Ya no hay fuego. Sin el aire ya no hay fuego. Lo que sí tenemos es cómo pues la madera se va convirtiendo en este elemento, en el carbón.
Aquí tenemos un pequeño ejemplo de cómo producen carbón de manera artesanal. Es un proceso artesanal. Es un domo en donde adentro hay temperaturas cercanas a los 700 grados y pues la madera está a esa temperatura perdiendo toda humedad, ¿no? Perdiendo toda humedad y convirtiéndose en carbón. Aquí yo he visto, llegando a las 7 de julio, ahí hay una familia que hace carbón. Pues ahí ustedes cuando pasen pueden ver los domos en los que siempre está saliendo humito, pero nunca fuego, ¿no? Porque si hay fuego ya se les daña todo, toda la producción. El carbón al que yo hacía referencia hace un momento, cuando les hablaba del combustible no renovable, es el carbón Mineral. mineral. El carbón de origen mineral, como dice su definición, es una roca sedimentaria formada de un estrato de roca llamado carbón, que viene con otros elementos, hidrógeno, sulfuro, oxígeno y nitrógeno. Todos ellos altamente inflamables, ¿no? Entonces, este carbón es el que se ocupa, o el que se ocupaba en sus momentos. Por ejemplo, ustedes todos se acuerdan de la película Titanic, ¿no? Creo que todos se acuerdan de la película Titanic. La película Titanic, y creo que todos se la han visto, y dudo que hay alguien aquí que no se la haya visto. Si alguien no se la ha visto, por ejemplo, diga ahora yo para mandarle a que se vea esta joya hollywoodense, ¿no? Titanic es una película que ganó en su estreno 7 u 11 premios Oscar, me parece que fue. Una cosa bárbara, ¿no? De James Cameron. Entonces, ustedes ahí en la película Titanic pueden ver que el barco, en la parte al fondo del barco, se encontraban las calderas en donde estaban los operadores con unas palitas y cargaban cargaban carbón al motor. Lo que sucedía era que este motor consumía el carbón generando mucho fuego y eso producía movimiento para las aspas de la turbina del barco y así avanzaban, ¿no? Así avanzaban. Ya. Esta cantidad de carbón no es que se la hace tal cual hacen el carbón que ustedes ocupan para el asado, sino este carbón es extraído de minas. ¿Cómo se ven las minas? Pues este es un ejemplo, ¿no? De la minería de carbón. Estas son las personas que trabajan en la minería de carbón. Como ustedes saben, pues el carbón, incluso el carbón vegetal y el mineral son muy parecidos, generan o manchan muchísimo. Pueden ver cómo está la ropa de estos mineros, ¿no? Este carbón no solo se ocupaba en los barcos, también se ocupó en el movimiento utilizando trenes que ocupaban una máquina a vapor, ¿no? Una máquina a vapor. La máquina a vapor es muy sencilla de entender. Imaginen ustedes, creo que todo el mundo era. Bueno, Inge, disculpe, y ese carbón mineral que usted menciona, tiene más tiempo de duración para consumirse que el vegetal. este carbón, claro, se tiene unas propiedades, o sea, las propiedades similares a la del vegetal son que se consume, pero el tiempo de combustión, yo la verdad nunca he tenido una experiencia cercana viendo este carbón de minería. Aquí en Ecuador me parece que Loja tiene algo, pero nunca he tenido la oportunidad, no les podría decir que lo he visto y lo he probado. Debe ser bastante parecido, debe ser, sino que obviamente al ser extraído de minería, ustedes acá sacan toneladas de carbón, ¿no? Sacan toneladas de carbón. Como les mencionaba, el tren y el barco funcionaban con el principio de la máquina a vapor. Esto es el carbón, ¿no? Esto es el carbón y aquí se produce fuego. El motor de estos elementos es este y se ocupa agua para generar vapor. Ese vapor
se lo guarda o se lo encapsula en tanques a presión y es el que sirve para mover las ruedas, mover las aspas, hacer girar algo, ¿no? Entonces con eso la gente se movilizaba. Asimismo los trenes pues tenían su vagón de carbón y el operador que estaba aquí, que era el que estaba cargando carbón a la máquina para que el fuego nunca pare. Ustedes dirían, pero ahora ya tenemos barcos que tienen motores eléctricos, que tienen motores que funcionan con gasolina, que tienen motores que funcionan con diésel, y asimismo tenemos trenes pues, que ya no ocupan esta tecnología. ¿En dónde entonces se ocupa el carbón? Porque el carbón es uno de los que registran la mayor cantidad de emisión de CO2 a la atmósfera. Resulta que la industria del acero y la industria del cemento, que son industrias que necesitan fuego para producir sus productos, siguen quemando carbón todavía, ¿no? A ellos les resulta muy caro quemar un galón de combustible, de gasolina, porque eso pues se les va al paso, ¿no? El carbón tiene la propiedad de brindar una fuente de energía que se va consumiendo mucho más despacio frente, por ejemplo, al diésel, a la gasolina o al mismísimo petróleo. Entonces es una fuente de fuego, de llama, que dura más, que tiene una potencia muy similar, así que es lo óptimo para esta industria, ¿no? Y recuerden, la industria del acero y la industria del cemento, hasta ahora, pues siguen siendo industrias que no han dejado de ser necesarias, ¿no? Todo lo que nosotros, las casas que tenemos, los espacios para vivir son hechos de cemento, las estructuras necesitan muchísimo de acero, son materiales que no hemos podido cambiar por ningún otro. El problema de la minería, el problema de este combustible, del carbón, es obviamente la generación de dióxido de carbono que expulsa al planeta, ¿no? Entonces esto de aquí es el problema principal. Que se ocupa este elemento para generar fuego. Al generar fuego, pues estamos generando su basura, que es el dióxido de carbono. Bueno, la segunda fuente de energía no renovable es el petróleo. Bueno, en el vocablo griego, que era complicado de escribir porque estaba de hecho en el mismo vocablo, significa aceite de roca, ¿no? Esta es una mezcla de compuestos orgánicos que son insolubles en agua. Se lo llama oro negro o crudo, algunos de los nombres que se le da al petróleo. En inglés, petróleo, oil, ¿no? Sí, vale. Ya lo vamos a revisar. Algo de historia del petróleo está que en 1859 el coronel Edwin Drake, a él se lo reporta como la primera persona en perforar un pozo en Estados Unidos, un pozo que medía 21 metros y del cual, ¿por qué es que el petróleo gana adeptos en el mercado? Porque el mismo coronel Drake logra separar la querosina del crudo, ¿no? Él logra separar el queroseno. Antes de Drake, el crudo era conocido porque no era ningún elemento que las civilizaciones antiguas, los nativos del mundo ya lo conocían. Incluso lo utilizaban para quemar, para que genere llama. Pero nadie había logrado sacar de este crudo un elemento que tenga propiedades combustivas mejores. Entonces Edwin Drake logra separar el queroseno. Y pasamos de tener, ¿no?, velas de cera, velas de manteca de ballena, era de los componentes de las velas para iluminar las noches, a tener los mecheros de queroseno, que eran una
muy sencillo, ¿no? Una mechita con el combustible dentro, pues eso iluminaba cualquier noche, ¿no? Acá ustedes quizás los que son un poquito los que son nacidos en el 89, 88, 87 para atrás, pudieron ver esto, ¿no? Ingeniero, Dígame. las cocinas de querosén. Eso también, ¿no? La cocina de querosén, correcto. Habían unas máquinas, bueno, había unas lámparas que tenían un diseño más o menos así, se llamaban Petromax. Estos también funcionaban a querosén y a presión. Aquí tenían una especie de bomba y un bombillo de tela. Entonces ustedes llenaban querosén en el tanque, bombeaban, acá esto empezaba a generar presión y iba escapando un vapor, un pequeño fluido que mojaba todo este bombillo. Entonces aquí ustedes ponían el fósforo encendido y esto era una maravilla, ¿no? Esta lámpara, esta Petromax. Y haciéndoles un dibujo cuando puedo traerles la propia imagen. Pues aquí tenemos una, ¿no? Quizás al verla ustedes la recuerden, les vengan, les lleguen memorias de su niñez, a ver, poner. Yo sí ocupamos esta lámpara y claro, pues era interesante ver cómo de la vela pasar a esto, pues era cosa seria, ¿no? Esta es la lamparita que les menciono, ¿no? Esta es la lamparita de Petromax. Sí se la ve. Una vez. Justo con eso me alegraba yo. ¿Alguien dijo Le algo? falta la cocina del reverbero, pues también. Eso, No sé si se también, acuerdan. eso, ¿no? Entonces, esta era la lámpara de Petromax. Y así, como estos ejemplos y los que están citando sus compañeros, aparecieron nuevos inventos, aparecieron nuevas cosas que fueron mejorando el confort, ¿no? Y la calidad de vida. En su momento, pues esto era revolucionario. Esto era muy revolucionario. Pasar de la vela a un sistema de iluminación muy potente, era bastante fuerte. Comparado a una vela, le saca mucho, ¿eh? Así que todo el mundo pues le gustó, era una novedad. Y ahí empieza el mercado del crudo a abrirse espacio. Se dieron cuenta de las propiedades de combustión, empezaron a aprender sobre el refinamiento del crudo, se fueron metiendo en este proceso mucho más técnico con gente que pues, estaba dedicada, que dedicó su vida a este tipo de cosas, y empezaron a conseguir los avances en la utilización de este mineral. En Ecuador, el registro histórico data que en 1925 en Ancón, península de Santa Elena, Ecuador empieza a producir a nivel comercial crudo. En 1925, ¿no? En la Amazonía, acá en Lago Agrio, la perforación y la explotación de crudo arranca alrededor de 1970. Es cuando Sucumbíos se empieza cuando el Lago Agrio se funda, un poquito más atrás quizás, pero es cuando la perforación de crudo en la Amazonía arranca, ¿no? Arranca. Y ahí está pues la secuela que eso deja, los responsables de ese proceso, la Chevron Texaco, ¿no? Juntamente con la empresa pública que había. ¿Y cómo el refinamiento de crudo se realiza y cuál es la técnica a la que finalmente, después de finales del siglo XVII, de 1800, consiguen es que al crudo lo cocinan, ¿no? Al crudo lo cocinan, esa es la palabra. El crudo se cocina y en función de las temperaturas, según las temperaturas, se van sacando sus derivados.
Eso es el proceso de refinación en una síntesis muy sencilla, ¿no? Los derivados de crudo, como ustedes pueden ver en esta imagen y en la imagen que tienen en su PDF, empiezan generando, ¿no? Mientras más en la zona de más calor tienen el crudo, pues van sacando derivados. Este fue el pesado, fue el doméstico, que es el crudo que sirve para, es un combustible, ¿no? Hay algunas máquinas eléctricas que ocupan este combustible, no ocupan diésel, no ocupan gasolina, ocupan este derivado para quemar y producir movimiento, como un motor de combustión. Tenemos 370 grados centígrados, tenemos la gasolina regular, ¿no? A 300, queroseno, a 200 tenemos la gasolina super, que es la gasolina pues que es más cara, tiene una mejor condición, y ahí seguimos, ¿no? Tenemos nafta a 150 grados centígrados, que es el combustible que empiezan a ocupar los aviones de aquí para arriba. Y en la zona más fría acá tenemos el gas, ¿no? Ah, aquí está GLP, el estado. Acá tenemos la producción del gas que ocupamos en la cocción de nuestros alimentos. Entonces, de acá nosotros tenemos el proceso de refinación. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó al carbón frente a esto? Pues que una montaña de carbón versus una caneca de gasolina, la gasolina tiene un valor de combustión muchísimo más alto, mucho más. Ustedes pues pongan fuego en un carbón y eso difícilmente se prende, ¿no? Hay que meterle ganitas para que el carbón se encienda. No así la gasolina pues ponen una gota y eso explota. Entonces, lo que se conseguía con mucho carbón, la potencia, ¿no? De generación, se conseguía igual con una pequeña caneca de gasolina. Y de acá es donde el transporte empieza a cambiar. Entonces, yo ya no necesito un tren gigantesco con un vagón lleno de carbón, sino ahora pues yo puedo ir creando camiones, vehículos más pequeños, un pequeño compartimiento para cargar el combustible y pues con eso yo me muevo, ¿no? Porque imaginen, ¿no? Tener un Aveo que funcione a carbón, quizás todo el espacio del Aveo tengo que llenarlo de carbón y no hay lugar solo para el conductor. Entonces ahí es donde el petróleo le va ganando mercado al carbón. Aparte, pues, de que el refinamiento les va generando derivados que son mucho mejores, más explosivos, con prestaciones que hace que el rendimiento sea mejor, pues ya también se va desarrollando o van metiéndose en el tema de la aviación, ¿no? Ahora, la aviación ha existido. El inconveniente de la aviación es pues cómo muevo los motores. No puede un avión tener acá un vagón lleno de carbón, ¿no? Entonces ya con los derivados del combustible que tenían esas propiedades de quemarse de manera muy explosiva, de manera muy agresiva, y eso generando mucho poder, pues empezaron a generar motores para los aviones. Nuevamente, todo esto CO2. Donde tengamos combustión, hay dióxido de carbono produciéndose, ¿no? El ser humano vio en un lado que había muchas ventajas, que había muchos beneficios, pero quizás no vio la contraparte, el otro lado de la moneda, que era que la contaminación del planeta iba a llegar a niveles nunca antes vistos, porque nunca antes tuvimos un patio automotor tan grande como el que tenemos ahora y ni un patio pues para aviación igual, ¿no? Enorme como el que se tiene ahora. No se tenía. Todo el mundo vio hacia el posible desarrollo, hacia las mejoras que se presentaban
pero nos olvidamos de qué tan amigable con el ambiente pues esto era. La competencia a la movilidad urbana, los vehículos eléctricos existen, ¿no? Los vehículos eléctricos no son una novedad. Los vehículos eléctricos están desde mediados del siglo XVIII, perdón, mediados del siglo XX, 1950, y estos vehículos eléctricos pues tienen una constante, que asomaron, fueron vistos, alguien los creó, pero nunca más obtuvieron el apoyo para su desarrollo, ¿no? Entonces, las patentes quedaron ahí. Muchas de las patentes fueron compradas por empresas grandes, por empresas que vieron en la producción de petróleo una fuente de negocios enorme, ¿no? Enorme. Hoy por hoy, pues el petróleo es lo que le da de comer a muchísimos países del mundo, como el nuestro, por ejemplo. Es una fuente de ingresos enorme. Así que lo vieron por ahí. Que existe una competencia directa no era conveniente para nadie, y obviamente esto iba a hacer que no se genere dinero, ¿no? Se lanzaron, se fueron por la alternativa como quizás la más fácil, la que ya estaba desarrollada. ¿Por qué la más fácil? Para mediados del siglo XX las computadoras también aparecían. Y en este tiempo en que hemos transcurrido, de lo que nosotros teníamos, se llegó a lo que en la actualidad se tiene. Imagínense si ese mismo impulso se lo metía a los vehículos eléctricos, a los motores eléctricos, al uso de la energía solar, al desarrollo de paneles fotovoltaicos, pues esto fuera otra realidad, ¿no? Esto fuera muy diferente. Sin embargo, no se lo hizo. Empresas como Texaco, ExxonMobil, Gazprom, Saudi Aramco, que son empresas multinacionales inmensas, se dieron cuenta de que el petróleo, aparte de significar dinero, pues era poder, ¿no? Era poder. Así que el modelo capitalista se queda con el elemento pues que mejor rédito le genere. Quizás esto de los vehículos eléctricos no es una alternativa. Acá están los hippies, ¿no? Acá están los zurdos. Y pues el modelo capitalista el que dice, no vamos a meternos con eso, no vamos a jugar con eso, porque eso le pertenece a ese tipo de personas. Y pues ellos instauran en el mundo el consumo de combustible, de un combustible fósil, el petróleo, ¿no? Como la alternativa única para la movilidad humana, los motores a combustión. A eso, pues, pónganle ahí que los medios de comunicación le han hecho fuerte propaganda para que todo el mundo pensemos que es la única manera. Recientemente, ahora, a partir del 2010, un visionario, el señor Elon Musk, genera una empresa de vehículos con las ganancias que le aparecen de haber desarrollado PayPal. Yo creo que todos ustedes conocen PayPal, ¿no? Al menos quienes están enrolados en el tema de estos videojuegos, muchos de los pagos se realizan a través de PayPal. Quienes no lo conocen, PayPal es una plataforma virtual en la que ustedes pues realizan pagos sin necesidad de que den datos de su tarjeta, porque pues en internet ustedes saben, no pueden andar poniendo los datos de la tarjeta por todo lado porque alguien se los puede robar.
Entonces, él genera PayPal y con PayPal, con el billete que PayPal le da, pues se lanza a la competencia automovilística generando la marca Tesla, Tesla Motors. Tesla Motors produce vehículos 100% eléctricos, ¿no? Son vehículos de alta gama, son vehículos muy rápidos, muy veloces. El motor eléctrico es una maravilla, ¿no? Tiene un torque que supera por muchísimo al motor de combustión. El motor de combustión, a pesar de que tiene la explosividad de la gasolina, tiene un régimen de ligar de 0 a 100 mucho más lento, ¿no? Muchísimo más lento en comparación a un motor eléctrico. Un motor eléctrico es una maravilla, ¿no? El torque que produce el motor eléctrico es muy rápido, cuestión de segundos, y eso está pero que arde. Y entonces ellos empiezan a producir carros veloces, carros más capaces de, se llama más, con más autonomía, pueden recorrer más kilómetros con la misma carga. Y esto ya se vuelve interesante en el mercado, porque pues el vehículo eléctrico, ustedes pensaban en un vehículo eléctrico que se le viene a la cabeza de una, dicen, no, pues se me va a acabar la batería, me voy a quedar sin energía y después me voy a quedar botado. Entonces, Tesla Motors empieza como que a cambiar ese panorama. Pueden revisar para que vean los modelos que Tesla tiene, carros muy, muy bonitos, como les digo, de alta gama, y es como que la empresa que está empujando el automovilismo hacia el siguiente nivel, ¿no? Hacia el siguiente nivel, buscando una nueva forma de que se mueva. Como les decía yo, no solo en el tema de movilidad, el, el petróleo y sus derivados eran ocupados, sino también en el tema de energía eléctrica. Como les mencionaba en algún momento, Ecuador tenía una cantidad impresionante de centrales para la generación de energía eléctrica por quema de hidrocarburos. ¿Cuáles son las alternativas? Pues las alternativas a esas son las represas. ¿No? Es una alternativa que no genera CO2 al ambiente durante el resto de su vida útil. Alternativas ampliamente utilizadas en países como Estados Unidos, como Alemania, para producir energía eléctrica, ¿no? Hoy por hoy, la energía eléctrica es pues fundamental en el desarrollo de nuestra vida. Sin energía eléctrica básicamente no hacemos nada. Se ha vuelto algo muy, muy necesario. Nos hemos vuelto dependientes de la energía eléctrica. Es muy necesario, ¿no? Alternativas a esto está también pues la energía solar, que de la misma manera que los vehículos eléctricos quedaron olvidados a mitades del siglo XX, todo el mundo se olvidó de la energía solar, a nadie le interesó. Alternativas a eso tenemos la energía nuclear, a la cual pues se le ha metido mucho miedo, generado por los medios de comunicación, generado por la desinformación, ¿no? Uno de los monstruos hoy por hoy es la desinformación, sacar las noticias de los memes, es lo peor que podemos hacer, ¿no? No contrastar información es de las peores cosas que podemos hacer, porque ahí nace el desentendimiento. Entonces, hay alternativas que existen, pero como les decía yo, hay un grupo muy poderoso que quiere que esto no cambie, ¿no? Que esto se mantenga igual. Para conocimiento de ustedes, la moneda en la que se comercializa el petróleo a nivel mundial, adivinen cuál es. Seguramente El euro. lo saben. Yo. ¿Tú, Patricia? Es el dólar. El dólar es
compra y se ¿No es el vende euro? crudo, no, para nada, no tiene nada que ver por acá. La moneda en la que se realizan las transacciones de crudo a nivel mundial es el dólar. Dólar. Y por eso, pues, Estados Unidos trata siempre de estar metido, ¿no? En donde el crudo tiene yacimientos enormes, gigantescos, que es Medio Oriente. Medio Oriente es el productor number one del mundo de crudo, así que para tener esta incidencia, pues Estados Unidos tiene que estar metido. Si no, imagínense, pues Europa quiere pagar en euros, China querrá pagar en yenes, en su moneda, y así todo el mundo querrá pagar en lo que le dé la gana, y eso pues no les conviene, ¿no? No les conviene a los estadounidenses. El uso cotidiano del petróleo les he venido explicando, aquí está una gráfica para que ustedes entiendan. Ojo, aquí se expande el criterio al tema de muebles y juguetes, envases PET, a medicina y salud, en donde también pues el petróleo es utilizado como los subproductos, ¿no? Como los derivados que se van generando. Para conocimiento de ustedes, les quería mostrar que muchas veces nosotros pensamos o tenemos la idea de que un pozo petrolero es una caverna o una cueva, ¿no? Es una caverna o una cueva en donde el crudo está flotando como en una piscina. No es así. El crudo está en una estructura similar a un panalcito de abejas, donde en rocas porosas está este elemento, cual fuera miel, y lo que realizan cuando ellos o cuando se realiza una perforación es establecer un punto en donde se va a ir recogiendo todo esto. Entre las técnicas para poder extraer petróleo está la de inyección de agua, que es pues ir llenando todos estos depósitos de agua para que el crudo flote, ¿no? Para que el crudo salga. Y asimismo con una bomba de extracción sumergible, ir succionando todo ese crudo. Esas son como las técnicas que tienen para sacar absolutamente todo el crudo de un yacimiento. Muy bien. En algún momento nosotros teníamos la idea, digo por mí, personalmente, tenía la idea de que como ya han extraído todo el crudo de nuestra Amazonía, estaban dejando un hueco ahí gigante y todas nuestras casas se iban a hundir para llenar este hueco. Pues no es así, ¿no? No es así. No es una estructura como una piscina. Es malentender dónde está el crudo. Bueno, si hay alguna duda, alguna pregunta, pues ya saben, la formulan mientras vamos conversando sobre estos temas. El gas natural, ahora sí entramos al tema que ustedes querían tocar. El gas natural es una mezcla de gases ligeros de origen natural, es un hidrocarburo. Está conformado principalmente por metano, pero no es el único, no es el único elemento que existe. Está el dióxido de carbono, nitrógeno, ácido sulfídrico y helio. Son los otros elementos que lo acompañan a este gas. No solamente es metano. El metano es una fuente de energía fósil, ¿no? Es una fuente de energía fósil como las otras dos que hemos venido nosotros conversando. Vamos acá. El gas metano, bueno, este gas en la Amazonía, bueno, ¿cómo se produce este gas? ¿De dónde viene? Cuando toda esta materia orgánica, pues quedó enterrada bajo varios cientos de metros sobre la corteza, las bacterias, que eran, recuerdan ustedes, parte fundamental del proceso de conversión de la materia orgánica a petróleo, las bacterias no solo generaron petróleo, estas bacterias iban produciendo gas, ¿no? Iban produciendo gas. Y este gas es el que al momento de llegar al yacimiento, al lugar en donde se encuentra el crudo, este gas pues es el que sale. Es el primero que sale, ¿no? Como no sabemos qué hacer con este gas,
como no tenemos la capacidad de utilizarlo, lo que se hace es quemar. Eso es lo que se hace, ¿no? Quemarlo. La alternativa que encontraron fue esta, la más sencilla, quemar ese gas. Ustedes pueden leer acá, ¿no? El metano es el principal componente. Contiene otros hidrocarburos, aquí están pues, los hidrocarburos. Aquí hay un detalle bastante técnico sobre el gas, que ustedes lo pueden leer, lo pueden ocupar para la resolución del examen, o de, bueno, de la evaluación, ya no del examen directamente. Muy bien. Problema de todo lo que se consume como fuego, se hace llama, o quema o arde, es la producción de CO2. Ahora vamos al tema, ¿no? Mencionaban que, y también es algo sí verdadero, este gas no tiene las propiedades necesarias para convertirse en un gas de casa, un gas para la cocción, porque recuerden, el gas de cocción se obtenía como un derivado del crudo, producto de la refinación, ¿no? Producto de la refinación. El gas que se quema en los mecheros no es un gas refinado, es lo que estaba atrapado en estos pozos. Y es una práctica común de Petroamazonas el estar siempre revisando cuál es la presión del pozo para poder liberar presión, ellos le llaman así, liberar presión, que no es otra cosa que quemar el gas, para que pues siga saliendo crudo, ¿no? Entonces, hay una unidad propia de Petroamazonas que se encarga de armar mecheros donde necesiten y donde requieran para quemar ese gas que está generando una presión innecesaria sobre las tuberías. Ahora, si bien este gas no se puede ocupar para la cocción de alimentos, para distribuirlos a las familias, sí se puede ocupar para generación eléctrica, una de las cosas, ¿no? Otro uso que se le da al gas, a este gas en países en donde es calefacción, en países en donde requieren. A nosotros, como no tenemos esa etapa del año de total frío, pues a nosotros no nos interesa estar más calientes en nuestras casas de lo que ya pasamos. Se podría Inge, ocupar esa candela que está desperdiciando ese fuego para fundir hierro. Verán, el tema de la fundición de hierro, lo que yo les mencionaba arriba, ¿no? Ellos ocupan carbón, no porque se queme mejor ni porque sea más explosivo, no porque cuando hablamos de fundición se necesita tener una fuente confiable, una fuente fiable de energía calorífica. Nuestros pozos, sistema de pozos, hay algunos que siempre queman, hay algunos que siempre están quemando, por ejemplo, uno que está yendo al Aguarico por Xuxufindi, que siempre está quemando y en cantidades bárbaras. El que está acá detrás del instituto, ese también siempre está quemando. Creo que esa es la central, ¿cómo se llama esa central que está en la Vía Colombia? Justo antes de llegar a la curva que se mete al instituto. Lago Norte me parece que es. ¿Cuál, Inge? ¿Cuál? Ah, sí, Lago Norte es ese. Lago Norte. Lago Norte. Esa siempre está quemando. ¿eh? Entonces, verán, esta energía calorífica puede ser utilizada en muchas aplicaciones. Lo que sí hay que ir pensando o hay que ir cuadrando es que según la aplicación tenemos que, en el caso de la industria de la metalurgia, tenemos que proveer siempre un gas y una flama constante, ¿no? Constante. ¿Por qué? Porque así es ese proceso. Pero es una flama constante. Claro. No va a haber, nunca se va a parar ese mechero, pues pasa siempre constante. Además, también podrían ver otro tipo de proceso para poderlo refinar ese gas y darle una vida útil, no desperdiciarlo así, porque me imagino que el país también está perdiendo dinero al momento que está desperdiciando ese gas, ¿no?
Amén, hermano. La alternativa por excelencia, la que se presenta, es como una de las cosas en las que ya muchos países se han metido, y aquí en la Amazonía ya se lo ha realizado con la empresa OG. Por ponerles un ejemplo, en el bloque 15, esto es Limoncocha, donde estaba Occidental, ahí se tenía la quema de este gas, era bárbara. Qué bestia, cómo se quemaba eso, les digo yo, porque yo fui criado en Limoncocha, es mi pueblo de origen. Se quemaba de manera bárbara, ¿no? Eso era día y noche, una llama sorprendente. OG, por el 2000 más o menos, 2006 más o menos, por acá, genera el proyecto para que esa llama produzca energía eléctrica. Como les decía yo en su momento, la energía eléctrica es ahorita lo que todo mundo necesita, todo mundo. Ya, bueno, el gas quizás para cocción sigue siendo requerido, pero ya hay cocinas de inducción. Entonces, me refiero a que incluso para ese uso el gas está siendo ya desplazado. Porque, bueno, primero, porque tener una bombona de gas en la casa es tener una bomba en potencia, ¿no? Es una fuente que presenta mucho riesgo, y pues si a mí me ponen a pensar en casas donde ya están nuestros padres, que ya tienen pues cierta edad, y quizás se olvidan un poquito, es peligroso que dejen la peña del gas abierta. Frente a eso, la cocina de inducción, la cocina eléctrica, pues es un regalo del cielo, porque nunca se tienen que preocupar si dejó la perilla encendida, pues no pasa nada, ¿no? No va a explotar nada. Entonces, incluso por ahí el uso del gas como el material para la cocción y la preparación de alimentos está quedando a un lado por la energía eléctrica. Y la generación de energía eléctrica por gas, por ejemplo, no requiere, en el caso de la metalurgia, se requiere tener el suministro como el backup, ¿no es cierto? En el caso de que en algún momento pase algo, se deja de tener gas por obvias razones, poder suplir eso con el respaldo en tanques. Que otra vez, acumular gas es muy peligroso, es muy complicado guardar gas. Bueno, vamos al receso. Vamos al receso, ya nos estamos viendo en 15 minutos. Listo, Inge, listo. Estamos de regreso. Entonces, el tema de generar energía eléctrica utilizando este gas, utilizando la combustión, no va a resolver de todo, ¿no? El proceso de emisiones de CO2, es decir, van a haber emisiones de CO2, pero van a ser utilizadas, va a servir, van a producir un beneficio, y es lo que se trata, ¿no? El tema de los equipos en los que se queman, pues vamos a revisar. Muy ocupados estos reactores en aviación, y nosotros tenemos aquí una planta. Esta es una planta que ocupa gas, ocupa combustión para trabajar. Es una planta que plantea un esquema de un generador de vapor con recuperación de calor. Funciona, todo inicia en una bomba de alimentación de agua y un sistema de turbina a gas, ¿no? El sistema de turbina a gas por sí solo ya genera movimiento, que en un generador es llevado a un transformador, y ya esto es electricidad. Esto
esta fase de aquí es la fase que se puede plantear con los mecheros. Tenemos mecheros en muchos puntos de nuestra localidad y todos estarían con un sistema de turbina para generación eléctrica. Haciendo que, ¿cuál es el objetivo de todo esto? Es que los hogares dejen de depender un poco de la línea interconectada y ocupen energía desde acá. La línea interconectada quedaría como un respaldo, como un backup, para cuando por A o B razones el pozo deja de quemar, no se tiene producción de energía eléctrica y se tomaría de la línea regular, significando para las familias una disminución en los precios de planillas a pagar, ¿no? Aparte de eso, al Estado ecuatoriano también le significa eso una descarga en la potencia que tiene que administrar, ya que estos sistemas, por ejemplo, en el horario desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, que no hay nadie en casa, pensemos que todo el mundo está en el trabajo o en clase, en alguna actividad, este sistema puede estar entregando energía a la propia red eléctrica nacional. Entonces, este sería el planteamiento, ¿no? De cómo producir energía utilizando los mecheros. La primera fase, todo esto que ven aquí, todo esto lineal, todo esto de aquí, sería lo que cumple ese objetivo. Sin embargo, para que ustedes vean que aparte de producir energía, se puede, bueno, aparte de utilizar el gas solamente como elemento de combustión y producción de energía, se puede ocupar una recuperación de calor, y es en donde entra nuestra bomba de agua, ¿no? Nuestra bomba de agua calienta el agua que impulsa a la turbina, que se ocupa para enfriar, y esto se regresa como vapor, como steam, vapor, a una turbina de vapor, recreando de esta manera la máquina de vapor, ¿no? Solo que ahora pues, es con gas y con una. Esta turbina de vapor le da movimiento a un generador 2 que cumple pues la misma función que el generador 1. Pues llega al transformador y produce energía eléctrica. Entonces, acá tenemos el aprovechamiento del gas que se quema para mover y el aprovechamiento del calor generado en este sistema para producir vapor. Entonces, lo que tenemos es una producción eléctrica multiplicada por 2. De ahí, pues, ¿qué sucede? Es que ese vapor se condensa mediante una torre de enfriamiento y se vuelve a reinyectar a la turbina para enfriar el sistema de turbina y con esto reiniciamos el ciclo. Esta propuesta investigación que estamos llevando a cabo en el instituto entre mi persona y el ingeniero Jimson Collado, justamente poder determinar la factibilidad del uso del gas quemado en la estación Lago Norte para ocuparlo como fuente de energía en el instituto. Esto nosotros lo ocupemos en el instituto y dejar pues de consumir, como les explicaba, dejar de consumir energía de la red interconectada nacional. Por ahí estamos metidos, ¿no? Esta generación eléctrica es ya una realidad. En el 2018, el campo Sacha ya produce energía eléctrica. Dígame, ¿por ahí alguien que tiene alguna cosita? Cuénteme. ¿Me escuchan? Sí, claro.
por hacerle una pregunta. Suele un poquito, por favor. Dígame. En la parte de arriba en la imagen que estaba dando, oiga, ¿y eso tiene algún impacto ambiental? Claro, claro, toda actividad industrial tiene un impacto ambiental, absolutamente todas, ¿no? No hay ninguna que no tenga impacto ambiental. Todo tiene impacto ambiental. La diferencia está en que ahora la quema del gas, que no genera ningún beneficio, pues está dándonos un... Por lo menos no muero con cáncer, pero ya no pago tanto la factura de luz. Como les mencionaba, el Campo Sacha, desde el 2018, pues está ya produciendo energía eléctrica. Y antes del Campo Sacha, el bloque 15, ¿no? Bloque 15, me parece que desde el PET, disculpen, no recuerdo exactamente las fechas, me parece que era 2006, 2010, por ahí estamos, pero está también generando energía eléctrica por quema de gas. Entonces es una alternativa que existe, que es real, que puede servir para devolverle a las personas que viven cerca de estos mecheros, devolverles pues de alguna forma, retribuirles, ¿no? De alguna manera que están sentenciados justamente a vivir al pie de la fuente de muerte. Entonces, ese es el tema de los combustibles fósiles. Yo espero que con esto, pues el PDF que ustedes tienen, el PDF que yo les cargué, esté más entendido, lo hayan pues digerido un poco más. Es el mismo documento, ¿no? El mismo documento, salvo que no están pues, las acotaciones en verde. Me imagino ustedes habrán ido llevando. ¿Alguna pregunta que tengan sobre este tema? ¿Alguna cosa que ustedes quieran aportar? Quizás tienen alguna experiencia, alguna cosilla. De no haber, pues vamos a pasar al tema 2, ¿no? El día de hoy es la energía. Yo les mencionaba las alternativas para generar electricidad a gran escala a la de los combustibles fósiles es justamente esto, la energía nuclear. Ustedes deben recordar esta imagen, ¿no? Esta imagen es de una serie televisiva muy conocida, Los Simpson. Aquí trabaja Homero, ¿no? Aquí trabaja Homero y esta es la planta nuclear de Springfield. Esta tecnología aparece a mediados del siglo XX con un proyecto que pues hasta ahora le meten mucho en Hollywood, ¿no? Y existe. Ya el proyecto Manhattan existió. Ustedes revisan un poco el proyecto Manhattan. El proyecto Manhattan es el que da paso a que las bombas atómicas, las bombas nucleares, pues se desarrollen. El proyecto Manhattan estuvo a cargo de científicos de renombre en la historia, ¿no? Como Albert Einstein, por ejemplo, que fue uno de los precursores en entender cómo funciona la fisión nuclear, en dar, pues, esa explicación física teórica para que todo esto se logre plasmar en ingeniería, en algo real. El problema bueno, como toda tecnología, el problema es que la tecnología se desarrolla cuando hay billete, ¿no? Ahí se desarrolla la tecnología. ¿Y quién tiene más billete? Sino pues que el Departamento de Defensa de cualquier país, ¿no? Y en Estados Unidos, pues el Departamento de Defensa tiene una participación en el presupuesto nacional muy importante, muy importante. En Ecuador es lo mismo, en Chile es lo mismo, en Brasil es lo mismo, en todos los países del Departamento de Defensa siempre va a tener mucho billete, ¿no? Siempre pensamos en estar en guerra, y en realidad las guerras rara vez ocurren. Entonces,
como había billete en el Departamento de Defensa, ellos empiezan a trabajar en el proyecto Manhattan con la búsqueda de un artefacto que permita hacer la diferencia en la guerra. Hiroshima y Nagasaki son bombardeadas después de que Alemania se rinde. Recuerden que Alemania se rindió, pero Japón aún no. Y se bombardea estas dos ciudades, ¿no? Se bombardea estas dos ciudades con elementos nucleares. Inmediatamente, al día siguiente, Japón se rinde. Japón y el mundo entero queda devastado por un fenómeno nunca antes visto. La potencia nuclear asombra a todo el mundo. Termina la Segunda Guerra Mundial al siguiente día de probarse estos artefactos. Hasta ahora muchos hablan, ¿no?, de que por qué Estados Unidos se metió a la guerra nuclear, y ustedes ahí se acordarán de Pearl Harbor, fue la flota del Pacífico que Japón ataca con los kamikazes, ¿no? Creo que todos ustedes alguna vez se han visto la película, quizás de la película saben un poco más. Bueno, por este ataque kamikaze a Pearl Harbor, Estados Unidos logra meterse en una guerra que sus ciudadanos no querían. Es decir, el pueblo estadounidense no quería meterse en la Segunda Guerra Mundial. Era un conflicto en Europa que no acarreaba pues mayor novedad a Estados Unidos. Sin embargo, toda guerra produce dinero, toda guerra genera rédito, y era imposible que Estados Unidos no quiera participar. Así que buscaban la excusa, y la excusa llegó cuando Pearl Harbor fue atacado por los kamikazes, y pues el pueblo estadounidense ese día se volcó en favor de que Estados Unidos se meta a la guerra. Y ahí sí, se aprobaron presupuestos, Estados Unidos se mete de lleno a la guerra y termina con la prueba del dispositivo nuclear en Hiroshima y Nagasaki. Todo el mundo se queda asombrado, ¿no? Todo el mundo dice, ¡la madre, qué pasó! ¿Qué sucedió? Y las potencias, en ese entonces la URSS estaba aliado con Estados Unidos para acabar con la Alemania nazi, también se quedan fríos, porque Estados Unidos tenía un artefacto que cambia la historia y el rumbo completo. Fue como cuando el ser humano pasó, ¿no?, de utilizar el arco, la flecha, la espada, a ocupar un mosquete, ¿no?, a ocupar un arma de fuego. O sea, fue un cambio más o menos así, fue radical, ¿no? Entonces la URSS automáticamente pues entra en pánico, se convoca a reunión de las Naciones Unidas para decir que en función de lo que sucedió en Hiroshima y Nagasaki, ningún país en la historia de la humanidad puede volver a ocupar ese tipo de arsenal. Sin embargo, Estados Unidos, viendo lo que logró, pues ellos seguían con su carrera nuclear. Rusia inmediatamente activa su plan y se mete a la carrera nuclear, y eso es lo que da desarrollo a lo que se conoce como la Guerra Fría, ¿no? De acá de la Guerra Fría nosotros tenemos un montón de películas hollywoodenses. Hay un montón de material que Hollywood ocupó para darnos entretenimiento, ¿no? Y algo que sucedió. Arranca el programa de carrera espacial también, ¿no?, en el que Estados Unidos, pues en el 69 logra llegar a la Luna, y todo el problema que de acá viene el problema de Cuba, ¿no? Cuba, dicen, en 50 años Cuba no se ha desarrollado nada. Bueno, Cuba tiene hasta ahora un bloqueo.
Cuba está bloqueada por los Estados Unidos. ¿Bloqueada por qué? Porque en su momento, en la Guerra Fría, los Estados Unidos están aquí, así, ¿no? Acá está México, aquí está, y Cuba está por aquí, ¿no? Entonces, en algún momento, Cuba le dijo a la Unión Soviética, vengan. La Unión Soviética llegó, armó aquí toda una central de misiles y los apuntó a Estados Unidos. Y estos misiles llegaron a Estados Unidos en cuestión de minutos, ¿no? Póngale unos 5 minutos de viaje, bueno, póngale unos 15 minutos de viaje y ya estaban en el Capitolio haciendo explotar Washington, ¿no? Entonces, este problema en la historia fue el problema nuclear de Cuba. Estados Unidos se enoja con Cuba porque le dice, hey, no hagas esto, pero Cuba le dice, no, pues, detén, o sea, ya, si te crees tan gallito, pues, párame, la Cuba del Che Guevara, ¿no? Y obviamente ellos estaban respaldados por la poderosa URSS, así que es como cuando el chihuahuita sale a ladrar y atrás sale el pitbull, ¿no? Entonces ellos estaban ahí. Y claro, la batería de misiles y todo esto, pues, supuestamente ya fue desmantelado eso, ¿no? En Cuba, pero quién sabe, una finquita que ahí sigue. Nunca tendremos la certeza. Entonces Cuba sufre un bloqueo después, ¿no? Por esta acción. Como Cuba hizo esto, se prestó para esto, Estados Unidos dijo, bueno, de aquí en adelante nadie va a hacer negocio contigo. Te vas a morir en esa isla y ya no existes para el mundo porque no existes para mí, le dice Estados Unidos. Y en el poder que Estados Unidos tiene, que no existas para Estados Unidos, no existes para el mundo. Entonces, empezó esta carrera espacial, el desarrollo de centrales nucleares vino después, en un proyecto que se llamó Átomos por la Paz. Entonces, des en cuenta, como uno de los mayores avances en el campo energético nace como casi todo avance, ¿no? A raíz de la guerra. El Internet fue igual, el sistema de producción en cadena fue igual, entonces es como un poco triste, ¿no? Que todo nazca por ahí. Quizás porque hay billete. La Alemania nazi, como dato interesante, por poco consigue la bomba nuclear, porque recuerden que Albert Einstein estaba ahí, ¿no? Estuvo en la Alemania nazi, solo que en su momento, cuando ya vio que la política nazi se empezaba a endurecer, él migra hacia los Estados Unidos. Inge, Dígame. y una pregunta, pero ¿qué Einstein trabajaba para los nazis? Einstein, a ver, Einstein trabajaba para el gobierno alemán. De alguna manera se podía responder como sí, ¿no? O sea, a pesar de que sea un poco fuerte, era el gobierno alemán. Entonces, ellos trabajaban en universidades, en centros de investigación. Claro, era el gobierno alemán el que les pagaba. Solo que Inge, ya se empezó a radicalizar más este tema de la segregación y del racismo. Bueno, pero Inge, pero él ¿qué trabajaba? ¿Para crear las bombas atómicas o trataba de descubrir otro? Él es un físico, ¿no? Él es un físico. Obviamente el campo en el que él trabaja, en el que él estaba trabajando, tiene mucho que ver de cómo explica el modelo físico del proceso de la fisión. Entonces él va llegando a indicios muy buenos, a cosas muy, muy acertadas. En su cabeza nunca estuvo, pues, que el desarrollo de una máquina de matar, ¿no? Un elemento para la guerra. Él lo engañó. Él, hay un relato que menciona que cuando se entera, pues él queda devastado porque nunca lo consiguió así, ¿no? No era su intención producir este artefacto de destrucción masiva. Y obviamente él estaba trabajando en entender esto de la fisión. Así que no sabía en lo que iba a terminar, pero estaba trabajando. Entonces, la Alemania nazi, obviamente la Alemania tenía científicos de renombre,
Muchos de ellos, cuando la Alemania cae, hay un dato interesante, ¿no? Dice que cuando la Alemania cae, todo el mundo se refugia en Estados Unidos y fundan la NASA. Y mencionan que son los científicos de Alemania nazi los que están acá, ¿no? Es como una especie de broma. Entonces ellos estuvieron muy cerca de conseguir también la bomba A y por suerte no lo hicieron, pero pues tampoco se haya caído en las mejores manos porque la desarrolló Estados Unidos y no dudó ni un momento en utilizarla. Esta foto que ustedes ven aquí, ¿no? Que acá está un poco. ¿Qué es la bomba, Inge? La bomba atómica. Esta foto que ustedes ven aquí es una de las fotos con los genios, ¿no? De aquella época. Entre los que ustedes pueden fácilmente reconocer a este señor del que hemos estado hablando en este momento, a Bernstein, a esta señora, que es Madame Marie Curie, entre los que ustedes me imagino pueden reconocer. De ahí tenemos quizás otro que ustedes han escuchado, Schrödinger, ¿no? ¿Han escuchado del gato de Schrödinger? La que dice que el gato dentro de una caja está a la vez muerto y vivo, porque no sabes lo que pasa dentro de la caja, puede estar muerto, puede estar vivo, significa que tiene las dos condiciones a la vez. Está uno de los que ustedes quizás acá, Planck, ¿no? Planck, miren aquí está, Planck, el de la constante de Planck, a lo mejor ustedes la han escuchado en la carrera. Está otro interesante que ustedes quizás, que quizás también lo conocen, ¿no? De la serie Heisenberg. Este señor Heisenberg, ¿no? Y así hay un montón de personalidades aquí, ¿no? Para que vean. ¿Cómo dice el último? Está Heisenberg, ¿no? Y de aquí. El de verde, ¿no? Está, miren, está Bohr, del átomo de Bohr. Bohr, Broglie, Fowler. Está Dirac. Está Kramer. Una locura, ¿no? El método de Kramer. ¿Se acuerdan ustedes del método de Kramer? Para resolver matrices. Es de él, ¿no? Está Picard, Henry, está un montón. Son científicos que han contribuido al desarrollo del mundo actual. Es una foto que ustedes tranquilamente pueden tener ahí en sus portadas de Facebook, ¿no? Y al lado le ponen a Osuna y dicen, si sabes quién es este, pero no sabes quiénes son estos, ahí le ponen, eres parte del problema. Hasta que alguien les diga, yo sé quién son todos. Bueno, continuamos con la energía nuclear, un poquito de detalle, rápidamente. En el 38, Bohr, con el modelo del átomo de Bohr, ya establece, ¿no? Un modelo atómico que empieza a hablar del principio de la energía nuclear, pero no es hasta el 38 en donde Otto Hahn, Leitner, pues descubren la fisión. Por ahí ya van descubriendo la fisión. Para el 42, el proyecto Manhattan, en el que estuvo metido, pues, este gran científico, generan la primera reacción nuclear en cadena, ¿no? Y esto es parte del proyecto Manhattan. Para el 51, ya superado el problema bélico armado, empiezan a generar electricidad por primera vez a partir de un reactor nuclear, ¿no? En el 53 arranca el programa Átomos por la Paz para empezar a bajar un poco la tensión entre las potencias. Y Moscú en el 54 también arranca con su reactor. Es decir, la URSS nunca se quedó atrás, ¿no? La URSS también empezó a trabajar muchísimo para poder recrear lo que Norteamérica, Estados Unidos había logrado. Bueno, y empezamos con las generaciones de los reactores nucleares, ¿no? La primera generación o la generación 0
es este elemento que se llama la pila de Fermi, ¿no? Es un bloque de grafito que, radioactivo que produjo energía hasta 1996, me parece que fue que estuvo funcionando. Sí, hasta el 25 de diciembre de 1996 estuvo operando, ¿no? Sin necesidad de recargarse, estuvo trabaja y trabaja, ¿no? Una pila interminable. Y de aquí nosotros arrancamos con las generaciones. Tenemos la generación 1 que va hasta el 60. Esta es la de los Simpsons, ¿no? La generación 1 es la de los Simpsons. Tenemos generación 2 que va hasta el 90. Generación 3 que llega hasta el 2010. La generación 4, perdón, la 3 Plus hasta el 2020. Y tenemos la generación 4 que es la proyección para los años venideros, ¿no? Cada generación obviamente ha ido mejorando el tema de seguridad en los reactores nucleares. Lo más complicado de los reactores nucleares obviamente es esto, ¿no? La seguridad. Ya les explico por qué. Estos elementos o estos reactores trabajan sobre el proceso conocido como fisión. La fisión es un proceso en el que los átomos empiezan a ser cargados de energía y se empiezan a separar. Se cargan de energía y ellos empiezan a separarse. Esta separación produce muchísima energía. La separación produce muchísima energía. El problema de esta separación es que este átomo que se soltó, si choca contra otros, empieza a generar una reacción que se llama reacción en cadena. Y estos a la vez van buscando otros. Y así, ¿no? Y así se va. Entonces, esta reacción en cadena es muy peligrosa si no se lo logra controlar, porque eso va y termina pues con una explosión de tipo bomba atómica nuclear, ¿no? A pesar de que pues en los reactores nunca va a suceder porque ellos tienen componentes que no llegarían a causar ese tipo de problema, pero ustedes pueden revisar lo que pasó en Chernobyl, ¿no? La central nuclear que falló, explotó. La explosión no fue nuclear, o sea, no fue una explosión de tipo nuclear, pero lo que quedó de acá fue mucha radioactividad, ¿no? Una ciudad inhabitable. En este momento, pues nadie puede habitar en esta ciudad de Chernobyl. Ya. Lo que viene en la predicción del futuro es la fusión. La fusión. Ya lo vamos a hablar. Seguimos. La generación 1, tienen algunos ejemplos, ¿no? Con el dato de la cantidad de energía que desarrolló. Acá tienen otro, y acá tienen otro, ¿no? La generación 2 mejora la tecnología de la generación 1, siguen con el mismo funcionamiento, siguen con el mismo principio, que es la fisión. Siguen con el mismo principio. La generación 3 y 3 Plus es una generación que mejora aún más la vida útil, el tema constructivo se mejora, le baja la cantidad de desechos que genera, ¿no? Porque estos desechos, recuerden que son desechos radioactivos. Son desechos radioactivos. Muy peligrosos para el ser humano, ¿no? Demasiado peligrosos. Y van mejorando sistemas de seguridad que garantizan que no va a suceder nada. Los reactores que más se ocupan son generalmente los que utilizan, ustedes van a creer, o sea, van a ponerse locos, ¿no? Todo esto de la energía nuclear termina siendo una máquina de vapor. Terminamos teniendo esto, ¿no? La máquina de vapor. Esperen un momento.
Ya. Entonces, el principio de generación eléctrica de un reactor nuclear es la máquina de vapor, ¿no? Se calienta agua. Esto es calentar agua para producir vapor. Y ese vapor mueve turbinas. Así funciona. Entonces, seguimos, tenemos una definición de los más utilizados. Acá hay países que están trabajando para la última generación, la generación del futuro, ¿no? Estos tienen un principio de fusión. La fusión busca ahora que ya no se separen los átomos, sino unirlos. Y al momento en que se los une, la cantidad que se genera es muchísimo, muchísimo mayor. La fusión es básicamente recrear un pequeño sol. Es crear un pequeño sol, ¿no? Con esto se logra no tener radiación y esto sí es una fuente de energía inagotable. El detalle de qué es fusión y fisión, y para que ustedes lo lean antes del examen, el proyecto ITER. Proyecto ITER, ¿no? ¿Qué es el proyecto ITER? Es justamente recrear un reactor o generar un reactor que funcione como el Sol. Aquí, en su PDF, ustedes pueden ver un video. Les recomiendo que lo vean porque este video va al examen. Los contenidos que se ven ahí van al examen. Así que les recomiendo encarecidamente, por favor, miren el video, revisen el video, analicen, escuchen. No es nada difícil. Lo explican de una manera muy sencilla. Van a poder entenderlo muy bonito. Obviamente no van a estar cosas técnicas, ¿no? Cosas graves de responder, pero sí va a estar la información que ahí se vio. Bueno, jóvenes, esto es la revisión de las dos clases que les había cargado. Con esto estamos listos para enfrentar el examen. Les quedo agradecidos por